encontrándonos para continuar el estudio del curso de Jesús de Nazaret. Pues vamos a comenzar con la oración. Si les parece bien, vamos a tomar la oración para iniciar. ¿Te parece bien, Mariela? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad. Transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar un gran tema, ¿no? Que es un tema central para para todos los católicos, es el gran misterio de la Pascua del Señor, ¿no? Este misterio, sin duda lo seguimos viviendo día a día, es un misterio actual, pero que tuvo lugar y en un momento que termina el ministerio de la vida pública de Jesús. Entonces, vamos a tomar una palabra que es como, digamos, una gran introducción que hace el evangelista San Juan a a este capítulo de la Pascua del Señor. Está dividida, bueno, en tres partes, que es la Cena del Señor, la Pasión de Jesús y su glorificación de Cristo. ¿En qué momento comienza la Pascua? Bueno, la Pascua comienza en el mismo instante que Jesús cruza el dintel del cenáculo, donde va a tener lugar la última cena. En el instante que Jesús cruza ese dintel, en ese momento comienza el momento grandioso del misterio de la Pascua del Señor, ¿verdad? Es un momento cumbre en la vida de Jesús y ahí comienza la obra salvífica, es el momento cumbre de la obra salvífica y de la entrega de Jesús en cuerpo y en todo su cuerpo y hasta la última gota de sangre. Entonces, hay unas palabras muy hermosas que son como esa introducción en el Evangelio de San Juan. Y nosotros, si vemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 13, versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. El que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Entonces, es como esta entrada grandiosa que hace el evangelista San Juan a este gran momento de Jesús. Jesús conoce, sabe que ha llegado su hora y ha dado amor sin medida, ha amado hasta el extremo, pero todavía va a ser el acto más grande de amor, que será pues la entrega de su vida, a pesar de que él pues era un hombre joven y no quería morir en ese momento, hace un acto de entrega total y de obediencia al Padre. Entonces, la Pascua del Señor tiene varios momentos. Esta primera parte, que es la que vamos a comenzar ahora, comienza con la última cena. La última cena se desarrolla en un periodo no mayor a 4 horas. Es un momento muy, muy importante porque es grandioso, porque en sí mismo encierra la institución de la Eucaristía. Pero es además ese gran anuncio que en un momento Jesús entregará igualmente su cuerpo para la salvación de la humanidad. Entonces es un momento crucial, será una nueva alianza eterna y será igualmente un momento de un cambio total en la celebración de la Pascua judía
es inaugurada esa noche por nuestra Pascua, que hasta hoy vivimos nuestra Pascua católica. Entonces, la última cena, pues, se distingue precisamente por la institución de la Eucaristía y esa entrega de expiación y de sacrificio de Jesús, que comenzará con su pasión y que desde ese momento le está anunciando y será a través de esta nueva alianza. Ajá, pero esta alianza es eterna y esta alianza eterna será parte central de la última cena. Luego viene la segunda parte, que es la pasión de Jesús. La pasión de Jesús es más prolongada, dura más o menos unas 20 horas, digamos así, y bueno, incluye la agonía semaní, toda la flagelación, el juicio ante el Sanedrín, el juicio ante Pilatos y culmina con la crucifixión de Jesús y con la muerte de Jesús, ¿verdad? Entonces digamos que ahí el momento sublime de la muerte de Jesús, que es ya la trasciende, Jesús deja ese cuerpo, pero viene el momento de la sepultura de Jesús y vendrá después la resurrección. ¿Y en qué momento comienza la glorificación? Pues justamente en el instante que Jesús resucita, empieza su glorificación, que es la tercera parte, ¿no? Entonces Jesús, curiosamente, la tercera parte, que es la parte que no vemos, que no puede nuestros ojos distinguir, ¿verdad? Tan es así que a Jesús a veces lo reconocían y a veces no, porque la resurrección en sí misma conlleva en sí un misterio y nos rebasa en todas nuestras facultades lo rebasa. Entonces, ese momento de la glorificación de Cristo comienza en la resurrección y terminará o el culmen, ya digamos que nosotros lo cerramos con Pentecostés, ¿verdad? Entonces, ¿por qué con Pentecostés? Porque en Pentecostés se cumple la promesa, la gran promesa del Padre a Jesús. ¿En qué momento se lo prometió? No lo sabemos, pero Jesús dice, esta es la promesa que el Padre me ha hecho a mí, ¿verdad? Entonces la glorificación es el fruto, es la conquista, es aquel hecho consumado de la entrega de Jesús, por la cual Jesús va a poder darnos la donación del Espíritu Santo. Nosotros tenemos ahora datos a través del estudio de de los evangelios, se ha desarrollado nuestro grandioso catecismo de la Iglesia Católica, que es un gran tesoro, y que en el numeral 1085, no lo voy a leer porque es largo, pero léanlo ustedes y habla precisamente de esto. Y es el misterio pascual que encierra el gozo, que encierra el culmen, lo más grande de el trabajo que Jesús realizó, ¿verdad? De la entrega de Jesús completa. Es este momento en el que Jesús comienza su glorificación a través de su resurrección, pues es un momento glorioso por la unidad entre el Padre y Jesús, ¿verdad? Es un momento de un, de una, de un derroche de amor del Padre y de Jesús a la humanidad, pero ellos en una gran unidad. Entonces, toda la Pascua del Señor la podemos dividir en estas tres partes. La primera que les dio 4 horas, la segunda unas 20 horas y la tercera parte que culmina en Pentecostés, ¿verdad? Es mucho más larga. Entonces, vamos a reflexionar un poco en la parte central de este momento. ¿Cuál es la parte central? La pasión de Jesús.
En la última cena es bastante lo que podemos saber a través de los evangelios de la última cena. Pero en la pasión de Jesús se encierra en sí mismo todo el misterio de donación de Jesucristo completo, sin ninguna limitación. Es una entrega total, ¿verdad? Y entonces, a través de los evangelios, a través de los testimonios de los evangelistas, nosotros sabemos que la resurrección fue un hecho real, ¿sí? Y que a través de esa resurrección es que Jesús ya ha sido glorificado para el evangelista San Juan. En el momento que Jesús resucita, inmediatamente después es glorificado. Este momento ya pertenece a sucesos que no sucedieron en este mundo, a sucesos que que son eternos, pero sobre todo que no se realizaron en este mundo, ¿sí? Pero que nos tocan y llegan a nosotros a través de nuestra fe, ¿verdad? A través de que Jesús dijo que iba a resucitar, nosotros creemos en la resurrección, no solamente porque el sepulcro estaba vacío, sino porque Jesús dijo. Y entonces los apóstoles fueron viviendo las apariciones de Jesús, esa presencia de Jesús, y fueron entendiendo que aquellas palabras de Jesús se cumplían. Y a través de la donación del Espíritu Santo, ellos a través del tiempo fueron comprendiendo con mucha mayor profundidad todo aquello que Jesús les había hablado sobre esta tercera parte de la Pascua del Señor, sobre su resurrección, sobre su glorificación, porque Él la nombró, ¿sí? Él les dijo que iba a ser glorificado y que iba a ser sentado a la derecha del Padre. Él lo dijo, pero fue a través de esta venida del Espíritu Santo, de este culmen de donación del Espíritu de Dios a la humanidad, y en este caso a los apóstoles, que ellos fueron comprendiendo con mucha más profundidad el misterio, el gran misterio de la Pascua del Señor. Tenemos aquí la actualización, que esa siempre, bueno, se las dejamos a ustedes para que ustedes las disfruten y puedan también leerla con calma, ¿verdad? Vamos a hacer la oración que el Padre nos dio para cerrar esta parte que es como la parte introductora. Es la primeritita oración, ¿verdad? Ahí dice, Jesús, Señor Jesús, concédeme la gracia de comprender y vivir tu misterio pascual. Quiero vivir el misterio de la Eucaristía en plenitud. Quiero acompañarte en el sufrimiento de tu pasión y de tu muerte redentora. Quiero gozar eternamente contigo y en la vida de la futura resurrección. Amén. Yo quiero aquí como recordar que toda esta pasión de Jesús, esta muerte, esta resurrección y esta glorificación de Jesús también es una gran promesa para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí se encierra al Jesús resucitar. Él nos está dando la evidencia que nosotros también resucitaremos, que nosotros también seremos llevados si por la fe creemos en la resurrección. Entonces, es muy importante recalcarlo y yo, yo es algo que siempre trato de recalcar porque el padre Carrillo lo recalcaba mucho, porque desgraciadamente aún sigue sucediendo, aún, digo aún, porque no debería de ya pasar, católicos que todavía no creen totalmente en la resurrección. Y ese es el centro, el fundamento, ¿no? Como diría San Pablo, si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Y entonces, este momento tan grandioso de la resurrección de Cristo encierra en sí mismo la gran promesa para todo hombre que cree y que acepta
las palabras de Jesús. Ojalá que nosotros seamos unos fervientes enamorados de esa promesa de la resurrección. Esperemos la resurrección con el mismo gozo que lo esperó Jesús, ¿verdad? Porque esa resurrección nos garantiza el gozo eterno con el Padre, ¿no? Y con Jesús, el gozo eterno en el cielo. Bueno, esta es como la introducción que hizo el Padre de la Pascua del Señor. Ahora vamos a entrar a la primera parte, al primer capítulo de la cena del Señor. Para el evangelista San Juan, el tercer libro del Evangelio de San Juan lo dedica a esto, la Pascua del Cordero de Dios. Y fíjense, él dice del Cordero de Dios, y ahorita vamos a ver por qué razón lo dice. Esta última cena fue narrada este, de una manera muy pues grandiosa, tanto por los sinópticos, y es lo que, digamos que todos los tres sinópticos siguen una misma línea, ¿sí? Y esta, sabemos que Marcos sigue a Mateo, y que digamos, como un pensamiento similar en los tres. Pero vamos a tanto estudiarle en los sinópticos como también en el Evangelio de San Juan. Entonces, la fiesta de la Pascua y de los Ácimos eran dos fiestas paganas que existían mucho antes del acontecimiento de la salida de Egipto, que está en el Éxodo. Eran dos fiestas paganas que ya existían. Una, que era la fiesta de la Pascua, y la fiesta de los Ácimos. Bueno, se celebraban ambas juntas en la luna llena, lo más cercano, digamos, al equinoccio de primavera. ¿Y qué se pedía? Pues la fecundidad para que los animales fueran fecundos, ¿verdad? Y con el paso de los años, una vez que viene el suceso en el Éxodo, esa fiesta de los ácimos, que era una fiesta que hacían los agricultores y que celebraban los agricultores, la entrada de la primavera. Vendrían las cosechas, y entonces eran dos fiestas, tanto la de los animalitos, que se pedía la fertilidad, como la fiesta de los ácimos, que era la fiesta donde se pedía, pues también se recordaba que empezaba la primavera. Por eso era en la luna llena anterior, la primera luna llena anterior al día que comenzara la primavera, ¿verdad? Entonces, al paso del tiempo, se unieron estas dos fiestas en una sola fiesta, que fue la fiesta que conmemoraba la salida de Egipto, la salida de la esclavitud. Y pasó a ser de dos fiestas paganas, cambió a una sola fiesta, y una fiesta muy grande para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque era la fiesta que recordaba que habían salido de la esclavitud de Egipto, y ya en sí misma esa fiesta contenía un pan que no tenía levadura. ¿Por qué? Porque como no querían que se contaminara la nueva levadura con la nueva levadura con la antigua levadura, se permanecían 7 días en los que se comían pan sin levadura. Esto era la fiesta pagana de los ácimos. Y de esa manera se garantizaba que no se contaminaría la nueva levadura con la levadura vieja. Así que cuando se hace la fiesta de la Pascua, que eran esas dos fiestas que el pueblo israelita la estaba festejando, ya se comía ese pan sin levadura. Y se hacía una especie de puré frutas muy maduras machacadas, que eran como también se comían para pedir bueno, porque se celebraba la entrada de la primavera. Digamos que esos dos alimentos ya eran parte de la fiesta judía pagana.
¿Qué se agregó? Bueno, cuando Dios le dice, da la orden que tendrán que matar un cordero, está en Éxodo, un corderito del tamaño de la familia que lo comerá, no puede quedar nada, y con la sangre de ese corderito van a marcar el dintel de la puerta para que el ángel que iba a matar al primogénito de cada una de las familias de los egipcios no tocara a los israelitas. Entonces, la introducción de en este momento del cordero se hizo en el momento en el que ellos salen y son liberados de la esclavitud de Egipto. Entonces, se introduce en esta fiesta del Éxodo, cuando salen de Egipto, se introduce el elemento del cordero, ¿verdad? Y ellos, el pueblo hebreo, lo continuó celebrando ese momento tan grande que para ellos fue la liberación, la salida de la esclavitud, ¿verdad? Y es un momento en lo que ya la fiesta toma otro carácter y se convierte de dos fiestas paganas, se convierte en una fiesta solemne, muy solemne, y ya se le da una estructura diferente. La fiesta judía, ¿cómo era? Bueno, pues era una fiesta en la que en la primera parte, ¿verdad? Se hacían unas palabras del padre de familia, se hacían las abluciones, ¿no? El padre de familia se servía la primera copa, se comían las hierbas amargas, que ese es otro elemento que se me olvidó mencionárselos, pero es otro elemento que entró nuevo cuando salen de Egipto, el cordero y las hierbas amargas. Entonces, digamos que las hierbas amargas y el puré que ya se tomaba, se, se come, ¿verdad? Que hasta la fecha sí lo hace el pueblo hebreo, los judíos, como una especie de botana antes de comenzar la ceremonia, ¿no? Y que había aquí, este, en el inicio, tomaban la fruta con las hierbas amargas. ¿Qué sentido tenía esto? Recordar las hierbas amargas era recordar eh, este, ese tiempo de esclavitud, ese tiempo de dolor. Luego venía, ¿qué sentido tenía el pan? Bueno, el pan era que recordar que habían tenido que salir sin poder esperar que la levadura creciera. Tenían que salir rápidamente de Egipto y por tanto comer un pan que no había tenido tiempo de crecer. Entonces, como ven ustedes, ya la fiesta empieza a tomar otro carácter, un carácter solemne, ¿verdad? Luego, el cordero. El cordero tiene un sentido muy profundo por la sangre del cordero, que era aquel cordero que había sido sacrificado y había sido usada esa sangre para marcar la puerta de las casas y que esa sangre, al marcar la puerta, evitaba que el ángel exterminador pasara ahí y matara a los judíos o al primogénito judío. Entonces ese ángel de la muerte, al ver la sangre, no, digamos que esa sangre los rescataba de esa muerte que haría el ángel de la muerte. O sea, ahí empieza a tomar un sentido muy importante la sangre. Y el vino, que se servían 3 copas de vino, tenía un sentido de alegría. Era una acción de gracias por aquello que les había dado Dios, que era su libertad, ¿verdad? Entonces, el Hadash, ¿no? Hagadash, perdón, era, que es lo que le llaman ellos la Pascua, tenía un sentido ya no de fiesta pagana, sino ya tenía un sentido profundo y solemne.
¿verdad? Entonces, cada una de estas cosas que les he mencionado tenían un sentido muy especial, tanto el pan, el cordero, el vino, las hierbas amargas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se desarrollaba la cena judía? Bueno, primero se recitaban los que se cantaba el Jalel, eran cánticos que en realidad son salmos, el Salmo 113 y 114, que los judíos le llaman el Jalel, y se cantaba, se servía la primera copa, ¿verdad? Y una vez terminado este canto del Salmo 113 y 114, se servía la segunda copa. El padre de familia se levantaba, se lavaba las manos, ¿sí? Y este momento es donde Jesús va a introducir el lavatorio de los pies. Pero para terminar con la escena judía, es el momento en el que el padre de familia pronunciaba unas palabras de acción de gracias sobre aquello que iban a comer. Se servía el cordero, se servían los panes sin levadura. El padre de familia rompía el pan, lo repartía y ahí se comía el cordero y se bebía la segunda copa. ¿De acuerdo? Era como el momento que se comía la parte importante de la cena. Luego venía el tercer momento, era el momento de la copa de la bendición. Se volvían a cantar, se terminaba de cantar el Jalel, o sea, los salmos, y, y en ese momento se servía la tercera copa, que le llamaban la copa de la bendición. En este momento es donde Jesús introduce la Eucaristía, en el momento de la copa de la bendición. Digamos que Jesús toma todo digamos, todo ese orden que había en la cena judía y Jesús lo va a transformar en una cena, en la cena católica, en una cena cristiana, en esa cena que tiene totalmente un giro y queda totalmente, em, ¿cómo puedo decir?, terminada la misión de ese tipo de cena, ya no va a ser más esa cena. Para nosotros, Jesús lo que hace ese día es que instaura la nueva cena del Cordero Pascual. Por eso en San Juan Alciris es, es la Pascua del Cordero Pascual. Jesús va a, a desaparecer, a quitar, a anular esa cena judía que conmemora la liberación del pueblo judío y va a instaurar la Eucaristía y de esta manera Jesús tiene tiene todo el elemento que él necesita para en el último momento de la cena instaurar la Eucaristía. Ajá. Ya no va a haber más cenas con sentido de recuerdo, sino será una cena que haga viva la presencia de Dios vivo en la Eucaristía. Entonces, digamos que en el giro que da Jesús es importantísimo, ¿no? El padre Carrillo nos decía alguna vez, si algún día los invitan a una cena judía, no es algo que valga la pena porque para nosotros eso ya no tiene ningún sentido. El sentido es totalmente distinto bajo, digamos, todo lo que Jesús hizo, ¿no? Quizá culturalmente, pero para nosotros no hay un sentido ahí. En la cena de Jesús es una transformación completa del sentido de la cena judía a la cena que nosotros tenemos en la cena pascual, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar ahora sí la Pascua de Jesús, que fue el gran cambio que hizo Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús dice unas palabras muy hermosas
muy hermosas a sus apóstoles, les dice: con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes, porque ya no la comeré más hasta, ya no la comeré más, porque os digo que ya no la comeré más hasta que se haya cumplido en el reino de Dios, hasta que se haya, hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Entonces, Jesús tiene este deseo enorme de dar su vida por nosotros, ¿verdad? Tiene este deseo y entonces dice Jesús estas palabras muy hermosas, ¿verdad? Entonces, Jesús va a comenzar primero con, en el primer momento, Jesús debió de haber pronunciado al inicio de esta cena, cuando se servía la primera copa, fue cuando Jesús pronuncia estas palabras: con ansia he deseado tomar esta Pascua. Luego viene el siguiente momento, el momento del lavatorio de los pies. Es el momento en el que el padre de familia se paraba, se lavaba las manos hasta el codo, que les llaman ellos las abluciones, y de esa manera el papá comenzaba el rito formal de la cena. Entonces, es en este momento que Jesús va a hacer el lavatorio de los pies, ¿verdad? Luego viene otro momento, que es el anuncio de la traición de Judas. Han tomado ya, después de que Jesús hace el lavatorio de los pies, se paran y se sientan en la mesa, y Jesús es cuando da el anuncio. Perdón, perdón, da el anuncio del lavatorio de los pies, y es cuando se comen las hierbas amargas. Es en este momento que se comían las hierbas amargas y el puré de fruta, de las frutas, que Jesús anuncia la traición, ¿verdad? El anuncio de la traición de Judas. Entonces, quiere decir que Judas ya no estará, porque ustedes recuerdan que en el momento que Jesús lo anuncia, Judas sale. Entonces, ya en el momento que Jesús hace la Eucaristía, Judas ya se ha ido. Después vienen palabras de Jesús sobre el pan, ¿verdad? Da la acción de gracias del pan. Digamos que comienza ahí el momento de la introducción de el nuevo rito, ¿verdad? Hace una acción de gracias y se sirve la segunda copa, ¿verdad? Entonces hace Jesús la acción de gracias sobre el pan, lo parte, lo reparte y sirve en la segunda copa, ¿verdad? Entonces viene el quinto momento, que es el momento en donde Jesús, sobre la tercera copa, hace la consagración, y es lo que le llamaban los judíos la copa de la bendición, ¿de acuerdo? Y al terminar Jesús esto, que fue la Santa Eucaristía, es que vuelven a cantar o terminan de cantar el Jalel. Y cuando terminan de cantar el Jalel, salieron del cenáculo para el Monte de los Olivos, ¿verdad? Entonces, estos que yo les digo son como los puntos más importantes que vivió Jesús en esta cena. ¿Cuál es el sentido teológico? Bueno, el primero vamos a mencionar el de los sinópticos, y es: Jesús reemplaza la nueva alianza por la antigua alianza. Ya la nueva alianza viene a sustituir la antigua alianza. Y para los sinópticos también es este hecho de que Jesús será ese cordero que se inmolará para la liberación de toda la humanidad. Entonces, el cordero que se comía en el rito antiguo es ahora cambiado, se introduce el cordero real, verdadero, que nos libera, que es el cordero pascual, que es Jesús, ¿verdad?
Entonces, ese cordero es el mismo Dios que libera. Ya no es la sangre que simplemente protegía del ángel exterminador, sino es ahora el cordero que es Jesús, que se inmola por la salvación de toda la humanidad, por los pecados de toda la humanidad. Ahora, en el Evangelio de San Juan, además de esto, hay algo mucho más, digamos, muy significativo. Para San Juan, en el momento que Jesús es declarado que va a morir en la cruz, cuando el momento que Pilatos dice que lo van a crucificar, es que son la hora sexta, que es las 12 del día, en ese mismo instante, en ese mismo momento, se estaban inmolando en el templo los corderos para la expiación de los pecados. Pero como al mismo tiempo es condenado a muerte Jesús, es condenado a muerte, en ese momento es reemplazado los corderos del templo por el cordero que será Jesús, por ese cordero pascual. Entonces, hay un cambio profundo, ya no más corderos, ya no tendrá ningún sentido los corderos en el templo, porque el nuevo cordero es Jesús. Y curiosamente, recordemos que 40 años después de este día, será destruido totalmente el templo y nunca más vuelve a haber inmolaciones en altares. Se desaparece el templo en el año 70, se destruye totalmente y ese cordero es reemplazado. Entonces, Jesús es condenado a muerte a las 12 del día y a las 12 del día Jesús toma el lugar del cordero, toma el lugar del nuevo cordero pascual. Él asume ese lugar para la expiación de todos los pecados de toda la humanidad y el perdón de los pecados para siempre. Entonces, esta observación o esto que nos hace ver San Juan, como verán ustedes, es algo más profundo, pero acuérdense que el Evangelio de San Juan se terminó de escribir muchos más años adelante, casi 40 años después, ¿no? Entonces, que Mateo y Marcos, entonces, 30 y tantos años después, entonces, San Juan ya tuvo mucho tiempo de meditar la hora en la que fue condenado a muerte Jesús. Y claro, bajo el Espíritu Santo, bajo la luz del Espíritu Santo, San Juan nos hace esta reflexión. Es sustituido el cordero del templo, los corderitos del templo y todos los animalitos que ahí se, se inmolaban, es sustituido por un solo cordero. Es el cordero pascual eterno. Entonces, esta observación es muy hermosa como que para que conservarle nuestro corazón, ¿no? Por eso es bonito muchas veces, decía el padre Carrillo, la misa de 12, ¿no? Porque es como ese momento que fue Jesús declarado, bueno, que se declarado a muerte, que va a morir, y a esa misma hora Jesús, con todo ese amor que nos amó hasta el extremo, entra en comienza la entrega profunda de Jesús, total, la entrega total, ¿verdad? Fíjense que hay un dato muy importante. En San Juan no narra la institución de la Eucaristía y esto pues puede sonarnos escandaloso, pero cuando uno estudia el Evangelio de San Juan lo puede comprender muy bien por qué no la narra. Porque para San Juan el lavatorio de los pies es es todo el anuncio de la entrega completa de Jesús, ¿sí? Ni siquiera un esclavo tenía obligación de lavarle los pies a su amo. Al Jesús hacer esto, al Jesús realizar esta obra del lavatorio de los pies, está ya inmerso ahí la entrega total de Jesús y por lo tanto, como está ahí ya la entrega de Jesús,
está ahí la entrega también de su cuerpo y de su sangre, inmolada por nosotros, ¿verdad? Entonces nos vamos a seguir al siguiente punto de esa noche, que es el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies es como una gran introducción dentro del Evangelio de San Juan para toda la pasión, para toda la Pascua del Cordero Pascual. Y tiene 4 momentos muy importantes, ¿verdad? El primer momento, Jesús sabe que ha llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. O sea, hay aquí una conciencia de Jesús y entonces Jesús empieza a hacer muchas cosas que son enseñanzas, al igual que muchos profetas lo hacían, signos. Algunas veces los apóstoles le entendían ese signo, a veces no. Este fue un signo que para los apóstoles fue muy difícil de comprender, muy difícil porque es un signo que rebasaba pues todo lo que ellos pudieran pensar que Jesús iba a hacer, o sea, como que les podía lavar los pies, no, que les fuera a lavar los pies, pero es tan grande el momento del lavatorio de los pies. Aquí hay que recordar también que en aquel entonces había varios calendarios para la celebración de la cena de la Pascua. Jesús celebra la Pascua en un calendario que comenzaba desde el jueves en la noche. Para los judíos el día comenzaba a las 6 de la tarde, no como para nosotros a las 12 de la noche, sino a las 6 de la tarde. Entonces, al ser el lavatorio de los pies alrededor de las 7, 8 de la noche, ya era viernes, ya era viernes. Para los sacerdotes, todo el rito de su cena sería el sábado. Jesús lo hizo en viernes, pero ahora que se ha estudiado esto, hay la certeza de que había varios calendarios para celebrar la Pascua. Jesús la festejará en Jerusalén con un calendario del viernes. El Sanedrín o el templo lo festejará el sábado. Esto era un punto importante para que ubiquemos la cena, el lavatorio de los pies y la cena ya en viernes. ¿Ok? Entonces, Jesús ha amado a los suyos y los ha amado hasta el extremo. Jesús va a comenzar su entrega hasta el extremo, ¿verdad? Después está Jesús en la cena, pero sucede que Jesús en su entendimiento divino sabe perfectamente que va a ser traicionado por alguien que él ama, ¿verdad? Y entonces sabe que el demonio ha entrado y ha entrado fuertemente en acción y ha tomado el pensamiento de Judas, ¿verdad? Después Jesús sabe que que su Padre ha puesto todo en sus manos y que todo depende en ese momento ya de Él. Sabe que salió de Dios y sabe que es el momento para volver a Dios, ¿verdad? Y que va a pasar por su muerte, que va a resucitar y que va a volver al Padre. Esos serían los 4 puntos como centrales de digamos, sentir de lo que está sucediendo, ¿verdad? De lo que está sucediendo en este momento que Jesús va a pararse a hacer el lavatorio de los pies. Jesús es muy consciente de estos 4 puntos. Sabe que va a pasar al Padre, sabe que ama a la humanidad al extremo, sabe que el demonio va a entrar en la acción, sabe también que ha llegado la hora. Y Jesús siempre marca, así le dijo a la Virgen, ¿verdad? No ha llegado mi hora, cuando le dijo que no había vino. Y Jesús que le dice, no ha llegado mi hora. Y ahora Jesús sabe
que ha llegado su hora. Y entonces lo dice, ¿no? Lo dice aquí, él lo conoce, ¿no? Entonces viene este momento grandioso de la acción simbólica del lavatorio de los pies. Hay un punto aquí muy importante, que el vestido representa es la persona, ¿verdad? El vestido es en en este discernimiento teológico, el vestido es la persona. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús va a dejar, se va a ceñir una toalla, ¿verdad? Dice, se ciñe una toalla a la cintura, y lo vamos a leer este momento lo vamos a leer en el Evangelio de San Juan. Dice, sabiendo Jesús que el Padre había puesto, perdón, estoy en el versículo 3, capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestiduras, o sea, se despojó del mismo, se sobajó, se quitó sus vestiduras, quiere decir, se despojó de sí mismo, de su propia persona, ¿sí? Se quitó sus vestiduras y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñida. Hasta ahí me quedo ahorita continuamos. ¿Qué está haciendo Jesús? Está haciendo un acto inconcebible dentro del pensamiento judío. ¿Por qué? Porque era una humillación, la más grande, el sobajamiento más grande, la humillación más grande, que alguien le lavara los pies. Ni siquiera un esclavo tenía la obligación de lavarle los pies a su amo. ¿Por qué? Porque era algo es tan humillante que no no estaba considerado una obligación. Al llegar a Simón Pedro, le dijo este al Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Replicó Pedro, no me lavarás los pies jamás. Fíjense, aquí es un rasgo muy, siempre de llamar la atención de Pedro, ¿no? Con qué autoridad le está hablando a Jesús. Jesús está haciendo algo y Jesús es la autoridad, ¿no? Él es el maestro. Sin embargo, Pedro le dice, le da un rotundo no, ¿verdad? Es un momento crucial. Entonces, no me lavarás jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro, Señor, no solo los pies, también, también las manos y la cabeza. Aquí, en este momento, Pedro quiere estar con Jesús, quiere ser parte del plan de Jesús. No entiende lo que está pasando y sí, le habla a Jesús con una autoridad que que no tiene pues mucho sentido, ¿verdad? Sin embargo, Jesús le responde con mucha ternura, con mucho amor, a pesar de que Pedro le habla con esa autoridad que no tenía, y entonces le da una respuesta. Si no me permites que yo haga esto, pues entonces quiere decir que si tú no eres capaz de de ser humilde, tú no puedes tener parte conmigo. Yo estoy siendo humilde, yo me estoy entregando, me estoy sobajando. Y entiende que si tú no lo haces, tú no podrás tener nada que ver en el plan que yo tengo. O sea, yo me estoy humillando y tú tienes que aprender a hacer esto porque me estás viendo hacerlo a mí. Entonces Jesús se quita sus vestiduras
Y esto es un anuncio de que va a entregar su vida. Sí, al quitarse el vestido deja aquello que él es, va a morir, va a entregar su cuerpo va a morir y luego va a tomar nuevamente, cuando él dice, vuelve a tomar las vestiduras. Entonces, continúo leyendo. Dice, el que, el que se ha bañado no necesita lavarse. Este está del todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién lo iba a entregar y por eso dijo, no todos están limpios. O sea, conoce Jesús perfectamente lo que está sucediendo. Después de lavarle los pies, tomó, quiere decir, esta palabra tomó otra vez, quiere decir, recupera otra vez su cuerpo. Es un anuncio de la resurrección. Él dejó sus vestiduras, dejó su cuerpo, lo dejará unas horas adelante en la muerte. Y luego vuelve Jesús a tomar su cuerpo. ¿Dónde? En la resurrección, ¿verdad? Tomó, tomó sus vestidos y volvió a la mesa y les dijo, ¿comprendéis lo que yo he hecho con vosotros? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que no habían comprendido, que lo comprenderían más adelante. Y Jesús dirá luego algunas palabras aquí, pero estos signos de dejar su vestidura, tomar su vestidura, despojarse a sí mismo, son el anuncio de su muerte, de su resurrección. Y este momento en el que Jesús lava los pies y después le dice Pedro, no, bueno, pues no solo los pies. Y Jesús le dice, estás limpio. ¿Por qué? Porque Pedro y sus apóstoles han estado escuchando a Jesús todas sus instrucciones, porque la palabra de Dios limpia el alma, nos limpia. Entonces Jesús ha estado formándoles y por eso les dice eso, ¿no? Entonces, en el primer momento que entendieron los discípulos, bueno, en el primer momento ellos entendieron que debían de servir con humildad, ¿verdad? Que esa unidad en el amor a Dios la iban a expresar, esa unidad en Jesús la iban a expresar a través de su servicio, de entregarse totalmente, en una entrega total al servicio a Jesús. Y será así como al paso del tiempo pase, ¿no? Un esclavo es propiedad del amo. Sin embargo, aquí es un acto no de un esclavo, porque porque Jesús está haciendo eso en una total libertad, pero lo está haciendo al mismo tiempo con una entrega como si fuera un esclavo, pero con un acto de libertad de él, sin tener por qué hacerlo, pero haciéndolo por ese amor extremo, ese amor que dice en el Evangelio de Juan, ese amor hasta el extremo, ¿verdad? Y para servir a ese Jesús en esa unidad, tenemos que tener esa pureza, ¿verdad? Es una pureza, es una humildad y es una entrega total. Entonces, digamos que esas tres cosas fueron las que en inicio se entendieron. Después ellos fueron comprendiendo mucho más el lavatorio de los pies, fueron comprendiendo una interpretación mucho más profunda, ¿verdad? Es aceptar, y la segunda interpretación sería esa, sería aceptar que en el acto de amor total tienes que tener un abajamiento forzoso, ¿verdad? Y que eso era lo que ellos tendrían que hacer para poder construir el reinado de Dios. Entonces no hay manera de construir el reino de Dios
si no tenemos esa, ese, esa, esa humillación, esa capacidad de hacernos como esclavos, pero en un acto de libertad, sin que nadie nos obligue. Pero además es aceptar que tenemos la capacidad de humillarnos, de un abajamiento total para una sola meta, y es cumplir el precepto del amor, y es llenar del amor de Dios a los que nosotros queremos que amen a Jesús. O sea, es el único camino, amar hasta el extremo como amó Jesús. Esa es nuestra meta, pero ¿cuál es el camino? A través del abajamiento, no hay otro. Aceptar el abajamiento como parte de la entrega del amor, ¿verdad? Pero ese amor en sí mismo contiene una bendición y es la libertad de haber donado aquello en un acto de tu voluntad. Y entonces aquel acto de abajamiento toma un poder muy grande, toma un lugar muy importante en nuestra vida espiritual, ¿sí? Seremos, digamos que, bienaventurados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la humildad es fuente de bendición. La humildad es esencial para servir a Jesús, es esencial para construir el reino de Dios. Y además la humildad es esa fuente de bendición, ¿verdad? Entonces, el lavatorio de los pies encierra en sí mismo el acto más extremo de amor. ¿Por qué? Porque ese acto es llevado a través de la libertad, ¿sí? Y Jesús va a subir a la cruz en una libertad y va a darnos el sacramento de la comunión, de la Eucaristía, para quedarse con nosotros hasta el último momento también en un acto de libertad. Voy a, bueno, ya nada más para que vayamos a la oración, ¿no? Jesús conoce que va a entrar el demonio en acción y lo que está haciendo con ellos es prepararlos para que una vez que Él no esté, ellos puedan también hacer las mismas obras de amor extremo que Jesús hizo. Y realmente fue así como sucedió y por eso nosotros hoy tenemos una grandiosa iglesia santa, ¿verdad? Hermosa, que ahora tenemos nuevo papa, ¿verdad? Pero una iglesia llevada por el amor, una iglesia llevada por la humildad, una iglesia llevada a pesar de que el demonio tomó poder esa noche, Jesús vence por el amor, ¿verdad? Entonces, Jesús va a tener una unidad con Dios Padre y nosotros estamos a Jesús unidos a través del amor de Jesús al Padre y del Padre Jesús, que le da a Jesús la humanidad. ¿Para qué? Para que todo se salve. Y más adelante, en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, dirá así Jesús: los que me diste los he cuidado. Entonces, con este pensamiento tan hermoso, ¿verdad? De acoger en nuestro corazón ese acto de libertad de Jesús en el amor total, ¿verdad? De entrega total y que nosotros somos hoy los nuevos apóstoles de Jesús y que podemos y debemos vivir apegados a este gran ejemplo del lavatorio de los pies de Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la oración porque ya están dando la hora y vamos a hacer la oración del lavatorio de los pies. Ujú. Gracias. Dice Jesús, Señor Jesús, gracias te doy por tu entrega absoluta y total, por haber entregado tu vida en un servicio humilde y sublime para nuestra salvación. Ten compasión de mí, Señor,
lávame, purifícame. Quiero tener parte contigo y participar de tu reino por toda la eternidad. Amén. Pues muchas gracias. No nos dio tiempo de terminar una partecita, pero bueno, lo haremos la próxima clase. Este es un tema que hay que dedicarle un poquito, es muy importante este tema, pero